Y ahora nos queda por delante la última parte de esta historia, que es cuando finalmente se encontraron los españoles y los mexicas. Cuando se encontraron Cortés y Moctezuma, y cómo fue la relación entre ellos y cómo fue el proceso hasta que terminó cayendo este imperio azteca que dio su pelea y que vamos a ver cómo fue que se dieron esos hechos. Antes de entrar en eso, acá tenemos este mapa donde pueden ver todo el proceso que fuimos recorriendo. Ya vieron que comenzamos en Cuba, donde se robó la expedición Cortés. De ahí exploramos Yucatán, acá está la isla de Cozumel, que es donde pararon primero. Finalmente se fundó Veracruz acá en la costa, fíjense que ya era necesario después de haber explorado todos estos territorios. Y de ahí nos metimos en territorio tlaxcalteca. Se dio la matanza de la ciudad de Cholula, esta pequeña que ven acá, donde está el número 5. Y finalmente entramos en Tenochtitlan. ¿Cuál es la principal pregunta para hacernos ahora? ¿Por qué los dejaron entrar? ¿Por qué Moctezuma decidió dejar entrar a los españoles? ¿Por qué decidió que llegaran hasta el centro de su territorio? ¿No era más fácil matarlos en cualquier parte de todo este camino? Es decir, ellos no tenían la menor idea de por dónde estaban yendo. En todo este territorio estaban jugando de visitante, mientras que los mexicas tenían todo su imperio a disposición. ¿Por qué los dejaron entrar? Es una de las grandes preguntas sin respuesta, de la cual se ha teorizado un montonazo. Hay distintas teorías para considerar. Una de las opciones que podemos mencionar es la interpretación tradicional, es que los consideraron dioses. La interpretación tradicional es que para los mexicas, Cortés venía a cumplir la leyenda que habíamos mencionado que existía desde Quetzalcóatl, la leyenda de que ellos este dios iba a volver a retornar sus territorios, a recuperar sus territorios y a gobernar sus territorios como había gobernado anteriormente. Esta teoría se basa en las propias fuentes de Hernán Cortés y de algunos de los españoles, que lo que dicen es que cuando llegó y cuando se encontró con Moctezuma, Moctezuma le dijo que lo estaba esperando y que todo esto le pertenecía y que él solo lo había estado guardando para él. Por lo menos eso es lo que entendió. Eso es lo que entendió Cortés, o lo que quiso dar a entender Cortés. Imagínense que también estaba intentando justificar todo el proceso de la conquista. También es lo que quizás Malinche le dijo, o lo que Malinche entendió y pudo comunicar. O quizás es solo un ardid. Pero según algunas de las fuentes, esta sería una de las versiones, que los dejaron entrar porque consideraban que eran dioses que venían a recuperar lo que les pertenecía. Sin embargo, no está del todo aceptada, no está del todo asumida, no es quizás la más coherente. Hay otras teorías, intentan proponer pensar en el propio Moctezuma y pensar en las decisiones que podía llegar a tomar alguien que estaba a cargo de un imperio como este, de un imperio tan poderoso y que implicaba tanta responsabilidad y tanta capacidad de gobierno. Y se habla, por ejemplo, de la idea de que podía sentir curiosidad por ellos, podía querer recibirlos y podía estar menospreciándolos. Total, son una fuerza pequeña, ellos son solo 500, nosotros somos miles. Podemos dejarlos venir, podemos conocerlos, ver a qué se refieren, ver qué está pasando. Y después podemos matarlos acá dentro de la ciudad sin tener que movilizar al ejército, ni mucho menos. Esa podía ser una opción, la teoría del que los estaba menospreciando. Otra teoría es que Moctezuma era, y vamos a ver que a futuro esto se cumple, Moctezuma no era un rey belicoso, no era un rey que quisiera tener un conflicto con los españoles. Los españoles se habían aliado con los tlaxcaltecas, lo cual era problemático. Habían demostrado que podían tener una matanza como la de Cholula, lo cual también era problemático. Y puede llegar a ser el caso que Moctezuma prefiriera recibirlos, negociar con ellos, sumar aliados y no enemigos, ver si los podían voltear en contra de los tlaxcaltecas, por ejemplo, o ver si los podían mandar de vuelta luego de conocer y ver de qué se trataba y qué era lo que estaba ocurriendo. Y quizás evitar un conflicto, pero siempre teniendo en mente que jugando de locales podrían resolver ese conflicto en cualquier momento si era necesario. Algunos otros simplemente dicen que Moctezuma era un cobarde o que era un mal rey. Cada uno tomará su interpretación, cada uno tomará su teoría. Lo que sí me parece interesante pensar que, más allá de que algunos por ahí sí sospechaban algún carácter divino dentro de estos españoles, que tenían estos dragones que eran los caballos, que tenían estas armaduras y estos... Podría haber alguien que oliera a un dios dentro de esa historia, pero también hubo decisiones políticas en el medio y se decidió recibirlos y se decidió tratar con ellos más allá de esto. La decisión de Moctezuma fue invitarlos, recibirlos en su palacio, tratarlos como huéspedes. Finalmente se dio ese encuentro, se encontraron estos dos protagonistas y empezaron a pasar tiempo juntos. El problema
fue que muy rápidamente, luego de ser recibidos como huéspedes, los españoles decidieron apresar a Moctezuma. ¿Por qué decidieron apresar a Moctezuma? Porque se dieron cuenta que estaban en condiciones de inferioridad numérica y que si no conseguían algún tipo de poder o algún tipo de herramienta para negociar y para marcar la cancha, no iba a ser posible que sobrevivieran a eso, o por lo menos que llegaran a conquistar el territorio. Quizás los hubieran dejado irse, no lo sabemos, los hubieran emboscado a la ida si no proponían algo interesante. Nadie puede saberlo. Pero ellos consideraron que tomando al emperador iban a poder tener la palanca necesaria para imponer condiciones. Y de hecho estuvieron en lo correcto, porque una vez que apresaron a Moctezuma, el imperio quedó paralizado. Era un imperio teocrático que le asignaba mucho poder a esta autoridad que descendía de los dioses y demás. Y no sabemos si quizás con la ayuda de Malinche para entender este concepto o qué, pero una vez que apresaron a Moctezuma, quedó paralizado el imperio y quedaron todos a la expectativa de ver qué es lo que iba a ocurrir. Una de las cosas que hicieron, por ejemplo, fue hacer que Moctezuma jurara vasallaje a Carlos V. Los que no conocen de historia de la conquista de América habrán escuchado, por ejemplo, el requerimiento en el cual le presentan a estos territorios conquistados que existe un rey, que existe un papa, que existe el dios cristiano, y les piden que cedan sus dominios a esas autoridades para así mantener una relación más amigable y no tener un conflicto. Vaya a saber qué fue lo que verdaderamente ocurrió en esas habitaciones, pero se supone, o por lo menos nos cuentan algunas de las fuentes, que Moctezuma aceptó este juramento que se dio. Imagínense que no tenía la menor idea de quién era Carlos V en el otro lado del mundo y qué sé yo, pero en lo poco que se pudieron comunicar terminó aceptando estas condiciones, donde entonces Cortés legitimaba esta conquista. Y sí, lo que sabemos es que la postura que tomó Moctezuma fue una postura más de mantener la paz, de mantener el orden y de convivir con estos españoles, ver qué les podía sacar, y en vez de fomentar que su pueblo se rebelara y acabara con todo. Obviamente lo tenían como rehén también, lo tenían aprisionado, lo tenían bajo punta de pistola, entonces no podía, digamos, como diríamos acá, hacerse el loco. Estaba en manos de los españoles y decidió poner paños fríos en el asunto. Todo esto se complicó muy fuertemente en marzo de 1520. Fíjense que llevaban un tiempo, o sea, en noviembre entraron en contacto, recién en marzo del año siguiente empezó a venir este conflicto muy fuerte en el cual Velázquez, el gobernador de Cuba, no se quedó de manos cruzadas con Cortés robando todo el territorio, sino que armó una expedición a cargo de Pánfilo de Narváez que iba a ir a ocupar, iba a ir a tomar estas tierras, iba a ir a recuperar lo que él creía que le pertenecía. Y entonces a Cortés se le presentó una decisión muy difícil, una dicotomía, y quiero que ustedes también piensen qué habrían decidido en ese caso si fuera su oportunidad. Lo que le tocó decidir a Cortés es: tengo que mandar gente a Veracruz, porque van a ir a Veracruz. En Veracruz va a ser donde van a desembarcar. Y si toman Veracruz, yo voy a quedar aislado. Y si vienen a atacarme, nada me asegura que los mexicas se van a aliar con los nuevos españoles en mi contra, o que van a ver esta debilidad como una oportunidad para atacarme a mí. Entonces tengo que asegurar Veracruz. Tengo que evitar que el conflicto llegue hasta acá. Porque los mexicas, de nuevo, Moctezuma enseguida se enteró de que los españoles estaban dando vuelta. Y al presentar todo esto, enseguida se dio cuenta de que había un conflicto y de que estaba ocurriendo. Entonces también estaban mirando y viendo cómo resolvía Cortés toda esta situación y si mostraba debilidad o no. Entonces la decisión es: hay que ir y hay que salvar Veracruz. ¿Cuáles son las dos opciones? O Cortés se queda en Tenochtitlan, se queda con el territorio más importante que conquistaron y envía un subordinado a defender Veracruz, o Cortés va a Veracruz, asegura el puerto, asegura la ruta de escape, asegura demostrar él mismo que es una autoridad igual de importante que Moctezuma y que puede resolver, y deja un subordinado en Tenochtitlan, deja un subordinado dentro de la ciudad más importante, deja un subordinado a cargo del emperador mexica y espera que para cuando vuelve todo esté igual. ¿Ustedes qué habían decidido? ¿Cuál hubiera sido la decisión que ustedes habrían tomado si estuvieran en los zapatos de Cortés? Les dejo un segundo para pensarlo. Yo la verdad que no sé, depende, no podemos imaginarnos cuán confiado estaba de que podría un subordinado suyo defender esa ciudad.
No podemos imaginarnos los detalles de la decisión, pero lo que finalmente decidió hacer Cortés es dejar a un hombre a cargo de Tenochtitlan, dejar a Pedro de Alvarado, que era su mano derecha, por así decirlo, uno de sus hombres de confianza. Él quedaría a cargo de mantener el status quo, mantener todo congelado en Tenochtitlan, mientras que Cortés iría a Veracruz a pelear contra Narváez. La decisión fue correcta. Cuando llegó a Veracruz, derrotó a Narváez. Un segundo. La decisión fue correcta. Cuando llegó a Veracruz, derrotó a Narváez. La forma en que lo hizo fue genial, es decir, no hubo tanto un conflicto abierto muy grande, sino que él logró negociar con las tropas de Narváez y convencerlas. Es decir, ¿qué les ofreció? Les dijo que habían encontrado Tenochtitlan, las riquezas que tenían al emperador bajo su control, que lo habían hecho abdicar y demás, y que les prometía unirse. Si ellos se unían a Cortés y volvían a Tenochtitlan y eran sus aliados, les iba a dar parte de todo el botín que tenían, les iba a dar tierras dentro de este lugar increíble que habían descubierto. Les prometió formar parte de esta expedición y se la supo vender tan bien que esta gente, de nuevo, imagínense, este es lo increíble del caso y nos demuestra que más allá de lo positivo y lo negativo y lo oscuro de un conquistador, tenía dotes de líder Hernán Cortés, porque logró convencer a la fuerza enemiga que lo estaba persiguiendo por ser ilegal y por tener en contra al mismísimo rey y haber ido en contra del rey y del gobernador. Los convenció de unirse a él, de sumarse a su bando y de que él iba a conseguir que el rey reconociera todas estas conquistas. Y así que abandonaron a Narváez y cuando se dio la batalla abrieron espacios para que Cortés pueda ir y pueda aprisionar a Narváez. Todo el ejército se rindiera y Narváez quedó como prisionero y Cortés volvió a Tenochtitlan con todas las fuerzas que había tenido, que Narváez había juntado en su contra, ampliando así la cantidad de españoles que tenía a su cargo y consolidando su dominio sobre Tenochtitlan. O por lo menos eso es lo que él estaba esperando, porque lo que ocurrió fue que Tenochtitlan se convirtió en un caos mientras él no estaba. Alvarado terminó protagonizando una matanza, la matanza del Templo Mayor, en una fiesta dedicada a Tezcatlipoca. ¿Cómo fue que ocurrió esto? ¿Cómo fue que pasó esto? Los mexicas tienen una civilización muy belicosa, que gira mucho en torno a la guerra, un imperio muy militarista. Entonces sus celebraciones religiosas también tienen un aire militar. Y pasa lo mismo en todos lados, es decir, un acto militar donde se saluda y se para y se marcha no es muy distinto a una ceremonia religiosa en la cual se organiza de cierta forma y se utilizan, por ejemplo, en este caso se utilizaban armas rituales, se mostraban cuchillos, por ejemplo, se mostraban lanzas y había una coordinación y un movimiento de gente mientras estaba preparando esta fiesta, que a Pedro de Alvarado le olía raro, lo asustaba, le parecía que la ciudad podía estar planeando una revuelta, podía estar planeando un levantamiento en su contra. Y entonces, frente a este susto, decidió prohibirles a los mexicas realizar esta festividad. Y los mexicas no aceptaron. Para los mexicas era muy importante, el mundo religioso es clave para ellos, es central, toda su cosmovisión gira en torno a que los dioses son los que mantienen el mundo andando. De modo tal que continuaron con la celebración y Pedro de Alvarado, convencido de que esto era un intento de golpe, un intento de sacarse de encima a los españoles, decidió hacer lo mismo que había hecho Cortés en Cholula, decidió atacar de antemano y protagonizó una matanza, que es la matanza del Templo Mayor, donde atacaron a estos territorios, atacaron al Templo Mayor donde se estaba realizando una celebración con bailarines y sacerdotes, bloquearon las puertas de ese templo y bloquearon las puertas de ese templo y mataron a todos los que estaban dentro, protagonizando esta matanza. ¿Qué fue lo que ocurrió? Obviamente no les gustó nada a los mexicas y ahora sí ni el emperador los podía ayudar, o de hecho los pudo ayudar bastante en realidad en comparación a la situación. Toda la ciudad se revolucionó en su contra. Si llegaba a quedar alguien que llegara a sospechar que ellos tenían algún tipo de divinidad o que eran descendientes de los dioses aztecas o qué sé yo, esto terminó siendo tirado por la ventana completamente porque claramente si atacaban el mismo templo mayor no tenían nada que ver con este panteón de los mexicas. Entonces cualquiera que llegara a sospechar eso ya lo desterró, eran conscientes de su ambición, eran conscientes de toda su humanidad y todos sus pecados
y era una afrenta terrible, entonces toda la ciudad se puso en su contra, los atacó y ellos terminaron quedando encerrados dentro del palacio donde Moctezuma estaba prisionero. Moctezuma, de nuevo, podemos empezar a arguir diferentes opciones: por cobardía, por no ser belicoso y por querer mantener la paz, por querer evitar un conflicto que también desangraría a su propio pueblo. Salió a calmar al pueblo, quizás también para salvar su propia vida, porque no quería que los españoles lo mataran en el proceso. Salió a calmar a su pueblo, salió a decirles que esperen a que Cortés regrese y que él iba a castigar a los que realizaron esta afrenta, y que él iba, entre Cortés y Moctezuma, iban a poder resolver esto sin llegar a una guerra que los enemistara completamente. Así que Cortés tuvo que volver a Tenochtitlan a las apuradas a resolver el conflicto que Pedro de Alvarado había creado. Lo dejaron llegar a Cortés y lo dejaron atravesar la ciudad, que estaba completamente revolucionada en su contra, lo dejaron atravesar y meterse dentro del palacio donde estaba Moctezuma. Y acá comienza la recta final de esta conquista. En un par de días esto se va a complicar mucho. Cortés llega el 24 de junio. El 24 de junio Cortés llega, se entera del todo de los detalles de la situación, habla con Pedro de Alvarado, habla con Moctezuma y lo hace salir a Moctezuma. Su plan es que Moctezuma pacifica al pueblo, Moctezuma los convenza de que Cortés se va a ocupar y de que se disculpa y demás, y que vuelvan a la situación de paz que estaban teniendo anteriormente. Moctezuma acepta hacerlo, Moctezuma sale, y el problema es que cuando sale lo hieren. El pueblo se rebela en contra de Moctezuma, lo empieza a acusar de ser un perro de los españoles, de ser un cobarde, de no estar, digamos, actuando acorde a su investidura, y le empiezan a tirar piedras, y algunas de estas piedras lo golpean en el costado, lo golpean en la cabeza. Moctezuma queda herido por su propio pueblo. Y recordemos la cosmovisión, estamos hablando de un emperador que es un representante de los dioses, estamos hablando de una teocracia, alguien que tiene un poder enorme, que el imperio se había paralizado cuando lo habían capturado. Y ahora se están rebelando en su contra y están surgiendo nuevos líderes que van a gobernar a cambio de él. ¿Qué es lo que sucede? Moctezuma está tan choqueado por esto que, si bien no muere directamente por el golpe, se deja morir. Muere a los pocos días porque no se quiere tratar, no se quiere alimentar. Es como que se entrega y termina muriendo por no poder creer que su pueblo se esté rebelando contra él de esa forma, y que la investidura del emperador, del Huaytlatoani, haya llegado hasta ese punto. O por lo menos esa es la versión más establecida, la versión más aceptada, la versión que la mayor parte de los historiadores cuentan, pero también nos cuentan que existe otra versión, existen otras fuentes, las fuentes más de las voces de los vencidos, lo que se suele llamar, algunas fuentes que son como más directas de los aztecas. Algunas de ellas, en pocas narraciones de este proceso, dicen que fueron los propios españoles los que mataron a Moctezuma, como una forma de demostrar su poder y para asustar a los españoles, y que en esa plaza, ese día que lo hicieron salir, en realidad ya lo sacaron muerto, lo mostraron muerto, y ahí fue donde el pueblo se terminó de rebelar en su contra. Las dos versiones existen, no podemos terminar de confirmar ninguna. El consenso en este caso, la mayoría se inclina por el hecho de que fue el propio pueblo el que mató a Moctezuma, principalmente argumentando que Cortés no sería tan tonto como para matarlo, porque era lo único que los estaba manteniendo en donde estaban y que les estaba dando la capacidad de negociar y de seguir con vida. Entonces se suele argumentar que probablemente Cortés no lo querría matar y que lo mató el propio pueblo, aunque les tengo que contar que las dos versiones existen y las dos tienen historiadores que las apoyan y las cuentan, de modo tal que son gente que sabe mucho más que yo, está detrás de ellas, y a ustedes les toca elegir. Lo importante es que Moctezuma murió, el emperador azteca murió, los aztecas, los mexicas se pusieron detrás de una nueva autoridad que venía a gobernar y venía a liderarlos en contra de los españoles. Ya no querían saber más nada con los españoles que estaban en este territorio, y entonces tuvieron que tomar una decisión. Cortés y sus hombres tuvieron que tomar una decisión, y la decisión que tomaron fue la de huir. Obviamente no podían quedarse ahí, los iban a matar, los iban a tomar, y entonces en esa noche, durante la noche, cuando se hizo de noche, decidieron escapar, y llegó entonces lo que conocemos como la noche triste. ¿De qué se trata esto? Acuérdense del mapa de la ciudad, volvemos mucho para atrás, acuérdense de esta ciudad y piensen
¿Cómo estarían intentando ustedes escapar de un palacio que se encontraba por acá? ¿Cómo estarían intentando salir de acá sin que todo el pueblo los destruya y los acabe con ustedes, pensando que el grado de enemistad y de rechazo que tenían hacia los españoles ahora los mexicas, salir de acá es muy complicado? Cortés decidió salir de noche, intentó llevarse todo el tesoro que podía, intentó llevarse todos sus hombres, y eso es lo que conocemos como la Noche Triste. ¿Por qué lo conocemos como la Noche Triste? Vamos a llegar hasta la última parte. Acá tienen cómo Hernán Cortés cuenta esta noche triste a su rey, a Carlos V, en esta carta de relación donde le fue contando todos estos hechos. Es la noche triste, algunos quieren que le cambien el nombre los mexicanos y no recordarla de esa forma, porque es triste para los españoles, y es triste para los españoles porque claramente salir de esa ciudad no era algo que fuera fácil, no era algo que fuera posible, y no era algo que iba a terminar bien. Acá él nos cuenta que desamparada la fortaleza, con mucha riqueza así de vuestra alteza, o sea, riqueza que le pertenecía al rey, a los españoles y a él, me salí lo más secreto que yo pude, es decir, se intentó escapar a escondidas, y llegando a las puertas que los indios tenían quitadas, antes de llegar a la segunda, estaba infinita gente de los contrarios sobre nosotros, combatiéndonos por todas partes, así desde el agua como desde la tierra. Lo que pasó, lo que se cuenta es que cuando estaban intentando escapar, los vieron de noche, dieron la señal de alerta, dieron la alarma, y toda la ciudad los fue a atacar. Algunos los fueron a atacar por los caminos, otros los fueron a atacar con las canoas, desde los costados de estos caminos, estos puentes que ellos habían creado, estas calzadas, y les empezaron a tirar con todo, los empezaron a atacar, y fue un caos. Era sin comparación el daño que los nuestros recibían, así los españoles como los indios de Tlaxcaltecal, los tlaxcaltecas que habíamos mencionado, que con nosotros estaban. Y así mismo habían muerto muchos españoles y caballos, y perdido todo el oro, las joyas y ropa, y otras muchas cosas que sacábamos, y toda la artillería. Lo que quiere decir es que tuvo que tomar una decisión, tuvieron que soltar todo el tesoro que habían conseguido, todo el tesoro que les pertenecía al rey y a ellos, que lo que habían saqueado de la ciudad, lo que habían intentado robar dentro de Tenochtitlan. No pudieron escapar con el tesoro y tuvieron que escapar sin él y salir corriendo como pudieran. Dejar atrás todo eso, perder muchas vidas españolas, sobre todo muchas vidas de los tlaxcaltecas, porque los españoles salieron primero. Y de nuevo, este podría ser el final de Hernán Cortés, este podría ser el final de esta historia, pero logró escapar, logró salir, logró huir de esta ciudad junto con algunos de sus hombres, algunas de sus tropas, y pudo escapar y pudo continuar. Y ahora se presenta una de las grandes discusiones, es decir, ¿a dónde vamos? Sabemos que tenemos que llegar a Veracruz. Veracruz era, el plan era que fuera la ruta de escape, pero ¿cómo hacemos para llegar a Veracruz sin que acaben con nosotros dentro de esta persecución? Imagínense que no tenemos caballos para estar huyendo todos con los caballos, así que corriendo tienen que salir los españoles sin que los aztecas los terminen derrotando. Se van a plantar, van a tener una mini escaramuza en la cual van a defender su posición y van a huir. ¿Y a dónde creen que van a huir? ¿Dónde huirían ustedes? ¿Cuál es el lugar al que podemos ir o al que podrían ir? Obviamente me voy poniendo en los distintos personajes, no es que esté particularmente del lado español, pero ¿cuál es sino intentando ir entre estos lugares? Los aztecas ya sabemos que los están persiguiendo y que claramente ya era hora de desechar a Moctezuma y plantarles cara a los españoles. Y en el caso de los españoles tienen que escapar. ¿Y a dónde podrían ir? ¿A dónde habrían huido ustedes si fueran Hernán Cortés? La respuesta es con los principales aliados, con el territorio más cercano que los mexicas no podían tener bajo control. Nos estamos refiriendo a los tlaxcaltecas. Huir hacia territorio tlaxcalteca era la mejor alternativa que tenían para sobrevivir en el medio de este caos. Y acá ocurre una de estas nuevas bisagras históricas, estos momentos de cambio, que es decir, ¿por qué los tlaxcaltecas los aceptarían? Es decir, ¿es seguro que los tlaxcaltecas van a aceptar a los españoles luego de esta huida? Es decir, los españoles le habían prometido a los tlaxcaltecas acabar con los mexicas, les habían prometido conquistar este territorio y liberarlos del yugo de los mexicas. Y sin embargo, vinieron corriendo, de modo tal que
Era la ocasión perfecta para que los tlaxcaltecas los aprisionen, los entreguen a los mexicas y los usen para negociar y para armar una nueva alianza a cambio de estos españoles o para tener una guerra. Sin embargo, los tlaxcaltecas, quizás porque no podían evitar el conflicto, quizás porque de verdad consideraban que los españoles iban a poder triunfar en esta batalla, los aceptaron. Los tlaxcaltecas aceptaron que los españoles se refugien con ellos, los protegieron y entonces le dieron suficiente espacio y tiempo a Cortés para organizar una nueva expedición. A este momento, todo lo que habíamos hecho hasta ahora había sido perdido. Todo lo que habían conseguido Cortés y sus hombres había sido perdido. Los aztecas habían conseguido acabar con ellos, habían conseguido echarlos de la ciudad, habían recuperado Tenochtitlan, habían recuperado su imperio. Los españoles ya no estaban dentro del imperio mexica, estaban dentro del territorio tlaxcalteca. Y Cortés decidió reorganizarse, juntar nuevas tropas, no volver al Caribe, porque de nuevo en el Caribe él es el enemigo, él acaba de robar esta expedición, así que no puede volver a Cuba como si nada con las manos vacías. Tiene que conseguirle al rey los territorios que él le había prometido. Así que escribe una nueva carta de relación donde le cuenta al rey todo lo que pasó y organiza una nueva expedición para intentar conquistar finalmente a los mexicas. Van a pasar un par de cosas clave que van a llevarnos a que terminemos esta historia y a que concluya este proceso de conquista. Primero, Cortés necesita rearmar el ejército. Para eso tiene que buscar refuerzos, caballos y armas. Para eso lo que va a hacer es mandar fuerzas a los territorios españoles, no a Cuba, porque tiene que escapar de Cuba donde Velázquez lo quiere matar, pero sí va a poder visitar Santo Domingo, va a poder visitar otros territorios y de esa forma recuperar gente, tratar de conseguir nueva gente, nuevas armas, nuevos caballos para la batalla final. Al mismo tiempo, lo que va a decidir hacer es conseguir alianzas con los nativos. Si pudo con los tlaxcaltecas, cree que va a poder con los demás. Entonces va a empezar a buscar nuevos grupos que estén de acuerdo en combatir contra los mexicas a cambio de negociar una posición mejor una vez que los españoles triunfen en esta conquista. Y como ya vimos, utilizando a la Malinche, utilizando en algunos casos a Jerónimo de Aguilar, pero principalmente a la Malinche, esta capacidad política que tenía, que lo llevó a convencer a los españoles de unirse a él, que lo llevó a convencer al ejército de Narváez de quedarse de su lado, que lo llevó a convencer a Moctezuma de mantener la paz, que lo llevó a convencer a los tlaxcaltecas de mantener esta alianza, le permitió conseguir nuevos aliados y formar un ejército que era mayoritariamente indígena. Es decir, los españoles nunca pasaron de unos cuantos cientos. Lo que permitió que tuvieran los números necesarios para realizar esta conquista fueron las alianzas. Con estas alianzas y con las nuevas tropas estaba listo y decidió hacer una última cosa. Decidió construir unos 14 bergantines, que eran unos pequeños barcos, con la intención de poder pelear en el agua contra los mexicas. Es decir, los mexicas tenían las canoas que les permitían moverse entre los caminos de la ciudad y atacar las calzadas desde los costados. Cortés decidió contratar o utilizar a uno de los miembros de la tripulación que sabía de barcos para construir unos pequeños bergantines que pudieran flotar dentro del lago de Texcoco y que pudieran combatir contra las canoas aztecas en el agua. Una locura. Para llevarlas, acuérdense que el lago Texcoco es un lago, es decir, para llevarlas tuvieron que llevarlas desarmadas y luego armarlas en la costa del lago para poder orientarlas hacia la ciudad. Fue un plan muy loco con la intención de poder combatir dentro del propio agua contra los mexicas. Con todo esto comenzó el asedio final. El 30 de diciembre de 1520 tomaron la ciudad de Texcoco. Si volvemos hasta el mapa, lo que quiere decir esto es que a partir de ese momento, denme un segundo, acá estamos, tomaron la ciudad de Texcoco, es decir, que empezaron a controlar los alrededores del lago, y a partir de ese momento comenzó el proceso de sitiar Tenochtitlan, de cerrar el círculo hasta que solo quede la ciudad, y que solo tengan que tener la batalla final contra Tenochtitlan. A partir de ese momento empezaron a acercarla. ¿Cuánto fue que tardó este proceso? Recién el 13 de agosto de 1521 Tenochtitlan cayó.
Es decir, entre 1520 y 1521, entre el 30 de diciembre y el 13 de agosto, fue sitiada la ciudad y fueron tomando los territorios de los alrededores. Recién luego de todo ese tiempo la ciudad terminó cayendo, es decir, ofreció una resistencia enorme de meses. Fue asediada desde abril, es decir, mucho tiempo, unos meses enteros estuvo asediada la ciudad y estuvo resistiendo esta batalla de los españoles y de todos los aliados que habían conseguido. Es decir, que la pregunta que les hice al principio, ¿fue fácil conquistar Tenochtitlan? ¿Fueron las diferencias técnicas lo que lo permitieron? Claro que no. Conquistar la ciudad fue muy, muy, muy difícil, fue muy complicado. Acá tienen una imagen de la batalla final cuando entraron por las calzadas a la ciudad, utilizando los caballos, utilizando las armas, y acá pueden ver al costado cómo están peleando con los bergantines contra las canoas. Sí es cierto que era una buena idea que les permitió luchar de forma más equivalente en el agua y marcar una diferencia. Una vez que que llegaron a sitiar la ciudad y que llegaron a esta batalla final, era muy complicado para los mexicas defenderse porque la ciudad es cierto que estaba aislada y es cierto que cortando las comunicaciones, si bien podían alimentarse utilizando las chinampas, no era lo más sencillo, no podían mantenerse por mucho tiempo, y además tenemos que mencionar que los españoles tuvieron la suerte de que estalló una epidemia dentro de Tenochtitlan, una epidemia traída por los virus que traían los españoles, que saben que es uno de los elementos clave de las conquistas y del gran descenso demográfico que se dio después. Esta epidemia los ayudó, acabó con el líder de los mexicas, terminó muriendo por esta epidemia y asumió uno nuevo que se llamaba Cuauhtémoc, que era muy joven. Y de la mano de la epidemia y de la mano del asedio y de la mano de los nuevos refuerzos que tenían los españoles y estos bergantines que construyeron, finalmente tuvieron estos meses de asedio que llevaron a que la ciudad cayera y a que Cortés se convirtiera en el señor de Tenochtitlan y tomara estos territorios. Y finalmente podemos hablar de que cayó el imperio azteca, cayó el imperio mexica y ese se llevó al final de esta civilización. Se llevó, no al final, digamos, en el sentido de que desaparecieron, porque sabemos que los mexicas siguieron viviendo en el territorio, sabemos que Cortés se convirtió en señor, esto se convirtió en la Ciudad de México y en el virreinato de Nueva España eventualmente, y la población siguió estando ahí a pesar de luego el fuerte descenso demográfico que llevó a que reducieran de esos 25 millones a 1 millón solamente un siglo después. Pero los elementos de la cultura mexica siguieron viviendo y algunos monjes españoles dentro del proceso de intentar imponerles el cristianismo crearon gramáticas en náhuatl, crearon los códices que después que también podemos leer y que también podemos ver, y juntaron esas fuentes que nos permiten saber algo al menos hoy en día dentro de lo poco que quedaron y de lo poco que los españoles dejaron quedar, porque también destruyeron muchísimos códices. La civilización, entonces el pueblo mexica no desapareció, hoy en día sigue estando muy presente dentro del México actual, pero sí es la caída del imperio mexica como entidad política, como unidad política, y su paso a formar parte del imperio español. ¿Qué fue lo que ocurrió después de esto? ¿Cómo fue que se dio este proceso? Primero tenemos que contestar cómo fue que los lograron derrotar, y ahí tenemos que mencionar lo que ya habíamos dicho, es decir, las armas no eran el punto clave, la ventaja tecnológica, si bien influía, no compensaba los números para que 500 puedan contra millones. Lo que sí marcó la diferencia fueron las epidemias que cayeron en el momento justo, las estrategias utilizadas, la distinta forma de hacer la guerra. Los mexicas hacían la guerra para conseguir prisioneros, los españoles la hacían para tomar los territorios y para acabar con el enemigo. Y por sobre todo creo que tenemos que mencionar sí o sí las alianzas. Las alianzas con los nativos fueron lo que le dieron a Cortés la capacidad de tener los números necesarios para enfrentarse con estos mexicas. Así que quizás esta capacidad política de Cortés haya sido uno de los factores clave. Mientras que Moctezuma los subestimó, los dejó acercarse, no lidió con ellos en el momento adecuado, Cortés sí supo sumar aliados, sí supo convencer a distintos grupos de unirse a ellos y supo utilizar esas fuerzas para poder pelear luego contra los mexicas. Estuvieron muy cerca de morir en muchos momentos los españoles. La Noche Triste perfectamente podría haber sido el final de esta historia. Podrían haber muerto incluso antes. Podrían haber sido asesinados por Moctezuma antes de llegar a la ciudad.
Es una historia épica, es una historia con muchas idas y vueltas, es una historia con muchos giros, es una historia que tiene de todo, es una historia que da para novelas y da para películas y da para todo. Finalmente Cortés lo logró. Cortés logró juntar estos aliados y logró imponerse y tumbar a esta civilización que el Imperio Español no había visto nada parecido y que marcó una diferencia de cara a lo que iba a ser la organización de ese imperio de ahora en adelante. Iba a ser el centro, la Nueva España iba a ser uno de los centros de todo este imperio continental. ¿Qué fue lo que ocurrió después? Lo interesante, acá tienen una breve cronología. En 1522 Cortés fue nombrado gobernador, es decir, que finalmente el rey aceptó que Cortés tomara estos territorios, aceptó darle a Cortés el gobierno de los territorios que tenían, a pesar de que había sido ilegal, a pesar de que había robado la expedición, a pesar de que el gobernador de Cuba la había reclamado para él. El rey concedió los territorios, se los dio. Quizás probablemente porque esta ilegalidad de origen le permitía tener argumentos para hacer con Cortés lo que él quisiera, cuando quisiera, es decir, en el momento en que Cortés no le hiciera demasiado caso o se convirtiera en una figura peligrosa, se iban a poder deshacer de él, y eso fue lo que terminó ocurriendo, porque el rey de España, o España, la monarquía hispánica en este momento, quería evitar que se generaran señores feudales, quería evitar el feudalismo. Estábamos entrando en una monarquía centralizada, moderna, que no quería dejar en la mano de los nobles grandes territorios y debilitar el poder de la monarquía, sino centralizarla. Y eso le hicieron a un montón de los conquistadores, y Cortés no es la excepción. Poco a poco aprovecharon otros viajes que hizo Cortés para explorar los alrededores, para intentar encontrar la ruta hacia Asia, para consolidar los dominios en el resto de lo que es el actual México. Aprovecharon eso para imponerle audiencias, una primera audiencia, una segunda audiencia, funcionarios que la corona mandaba, y finalmente lo desplazaron, le quitaron el poder y crearon el virreinato de la Nueva España con Antonio de Mendoza como virrey, dejando a Cortés de lado, alejándolo, prohibiéndole ocupar esas posiciones políticas, y Cortés entonces continuó siendo el conquistador de México, pero no pasó el resto de sus días con el poder y las prerrogativas que eso significaba, sino que vivió de las riquezas que habían conseguido, participó incluso en otra batalla en Argel, volvió un tiempo a España, pero no ocupó la posición alta que él pretendía haber conseguido luego de haber conquistado estos territorios. Y el rey supo utilizar políticamente todo lo que había ocurrido y las distintas instituciones españolas para desplazarlo, y que no se convirtiera en un gran señor, sino que el que gobernara México no fuera su conquistador, sino que fuera un virrey nombrado por el rey y que solo debía responder ante el rey. Una persona de confianza con un cargo concreto y un montón de obligaciones y de respuestas que tenía que dar a la corona. Por lo que la historia de Cortés no terminó tan arriba como él habría pretendido una vez que había conseguido esas grandes conquistas. Luego vinieron algunas complicaciones con las leyes nuevas, los conflictos contra los encomenderos, y podemos mencionar que ya podemos despedir esta historia. México se convirtió en el virreinato de la Nueva España y continuó siendo uno de los territorios centrales del imperio hasta mucho tiempo después, cuando fue uno de los últimos en independizarse, incluso uno de los últimos en romper con la monarquía española, ya en el siglo XIX, después de todo lo que ocurrió con Napoleón y de todas las independencias que vinieron y de todos los conflictos que ustedes ya conocen y que sobre todo los mexicanos conocen con las distintas fiestas nacionales que llevaron a que se convirtieran en un estado nacional independiente que no siguiera a la monarquía hispánica. Pero para eso ya falta mucho. En las consecuencias más cercanas, las más directas, tenemos que mencionar cómo esto inspiró al resto de los españoles a continuar explorando, a continuar buscando nuevos territorios, e inspiró, por ejemplo, a la que en algún momento será, quizás no hoy en día, pero en algún momento por ahí vean en nuestra lista de cursos una secuela de esta clase, que vendría a ser la conquista del Perú. Pizarro se inspiró en todo lo que ocurrió y decidió arriesgar su vida también, y terminaron encontrando la otra gran civilización de América, que era el Imperio Inca. Para terminar, me gustaría señalarles brevemente cuáles son las principales fuentes de esta conquista. Las pueden ver en esta diapositiva. Acá tenemos algunos elementos clave para mencionar. Tenemos las cartas de relación de Cortés, que son las que él mismo escribió contando lo que fue ocurriendo. Luego tenemos la historia de la conquista de México de López Gomara y la historia verdadera de la conquista de Nueva España. Luego tenemos la historia de la conquista de México de López de Gómara,
que es una crónica que escribieron ya mucho después, pero él fue secretario de Cortés y utilizó la información que Cortés le dio para escribir una crónica. Luego está la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que es la de Bernal Díaz, que él formó parte de esta expedición y si bien la escribió también mucho después de los hechos, mucho después de 1521, cuenta también en primera persona qué fue lo que él vivió y qué fue lo que ocurrió. Más adelante tenemos la historia general de las cosas de la Nueva España, que también se lo conoce como el Códice Florentino, que es lo que escribió Bernardino de Sahagún, que compiló junto con los mexicas que estaban a su cargo, hizo esta historia ilustrada donde es lo más cercano que tenemos una visión de los vencidos, ya que los propios aztecas posteriores a la conquista intervinieron en la escritura de esta crónica de lo que ocurrió. Sin embargo, tenemos que mencionar también el hecho de que está influida por el hecho de ser posterior, es decir, hay muchas cosas que son derrotistas, que justifican la derrota mexica vistas en retrospectiva. ¿Qué quiero decir? No es lo mismo si tuviéramos una fuente que lo fuera narrando mientras fue ocurriendo, que si tenemos una fuente del día después, que es intervenida por los españoles y por todo lo que ocurrió, de modo tal que algunos datos tampoco los tenemos del todo claros. Y por último tenemos los propios códices aztecas, como el Borgia, el Borbónicus o el Mendoza, que son también similares al Códice Fiorentino, con ilustraciones que nos permiten ver distintos momentos de este proceso, algunas de las cuales fueron viendo a lo largo de este curso. Y con esto ya daríamos por terminado nuestra primera clase completa, nuestro primer curso. Esta es la primera vez que hacemos algo como esto. Esperamos que de verdad les haya gustado y que sientan que valió la pena y que hayan atravesado todo esto con nosotros. Por favor, díganos en los comentarios sus impresiones, lo que les pareció, si se entendió, qué quisieran que agreguemos, y nosotros vamos a estar explicándolos y contestando todo lo que podamos. Esperamos que haya sido una buena experiencia. Este tema a mí me encanta, es uno de mis temas favoritos, es uno de los temas que me ayudó a decidir estudiar historia en primer lugar, y estoy muy contento de poder compartirlo con ustedes y espero que les haya resultado provechoso, que hayan aprendido cosas que no conocían, que hayan recordado cosas que hayan estudiado antes, y que si, como les decía originalmente, no está acá todo lo que hay para saber sobre la conquista, porque ni yo sé todo lo que hay para saber, pero sí es una buena guía y sí espero que les genere un montón de preguntas y dudas y curiosidad y ganas de seguir explorando este tema y de seguir conociendo cada vez más. Como siempre, nos vemos en un próximo video, nos podemos ver en los videos comunes del canal, nos podemos ver quizás en alguna ocasión en otro curso que terminemos cargando, si desean y si desean formar parte de ellos. Leemos todo lo que tengan para contarnos y nos vemos en la próxima. Les deseamos mucha suerte y los estamos leyendo en los comentarios. Adiós.